Muy buenas tardes. En nombre de INDEP Perú y el mío propio, le damos la más cordial bienvenida al curso sobre sistemas previsionales. Hablar de previsión social en nuestro país es hablar también de una problemática que atañe a un gran sector de nuestra población, y hablar de previsión social también involucra tanto lo que es la salud y pensiones. En esta oportunidad, en este curso, vamos a desarrollar los siguientes temas. Comenzaremos por explicar lo que es la seguridad social, sus antecedentes, los principios que rigen y en los que se amparan estas normas sobre la previsión social. Asimismo, desarrollaremos los más importantes sistemas de pensiones que hay en nuestro país, su importancia debido al número de afiliados o asegurados, así como la antigüedad de los mismos. Luego hablaremos también del régimen denominado a cargo del Estado, que es el régimen regulado por el Decreto Ley 20530, y también del sistema privado de pensiones y las entidades que los administran. También entraremos a explicar sobre los regímenes especiales como el régimen militar policial, el régimen de los miembros del servicio diplomático y para concluir con lo que es el- la otra arista de la seguridad social, que es el seguro social de salud. Vamos a comenzar entonces por explicar qué es la seguridad social. La seguridad social es también llamada previsión social. Se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección o la cobertura a través de prestaciones y asistencia médica a sus miembros más vulnerables. Ello para evitarles desequilibrios económicos y sociales producidos por la reducción o la pérdida de sus ingresos a causa justamente de esas contingencias como son la enfermedad, la vejez o la discapacidad, e incluso a sus sobrevivientes la muerte, ¿no? El derecho a la seguridad social está reconocido como un derecho fundamental que busca proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad a través del acceso a los bienes y servicios mínimamente necesarios para una vida digna. Por ello, siendo un derecho fundamental, es obligación del Estado regular y asegurar la protección de todos sus ciudadanos. Los antecedentes, si bien es cierto, en nuestro país es uno de los que con mayor antigüedad nace la seguridad social, primero en salud y luego se va haciendo extensivo al tema de pensiones. Lo que se conoce como más antiguo es la seguridad social, que nace en Alemania en 1883, en la época del canciller Otto von Bismarck, cuando crea la ley del seguro de enfermedad. En ese tiempo, la intención era crear unos aportes obligatorios para que así los ciudadanos, cuando ocurriera alguna de estas causas en las que sufre un detrimento a sus ingresos, no sea el Estado quien tenga que financiar la totalidad de las prestaciones. Luego, en Estados Unidos, en 1935, se da la ley que se denomina Social Security Act, en la cual ya se emplea la expresión seguridad social, y es a partir de ese momento que se populariza este término. En 1942, en Inglaterra, ese concepto es ampliado por Sir William Beveridge en su llamado Informe Beveridge, cuando se crea prestaciones de salud y la constitución del Servicio Nacional de Salud británico en 1948. Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los principales impulsores de la seguridad social al crear ya un Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar y su propio sistema de pensiones e incapacidad. Los principios en que se basa la seguridad social son el principio de la universalidad, que es aquel que busca garantizar la protección para todas las personas que sufren alguna alteración
y que necesitan ser cubiertas con las prestaciones. Esa es la universalidad, sin discriminación y en todas las etapas de la vida. La solidaridad es otro principio fundamental que permite la protección a los menos favorecidos en base a la participación de todos los contribuyentes al sistema. Otro principio importante es el de la integralidad, que brinda cobertura a todas las necesidades de previsión amparadas dentro del sistema. Por eso su nombre se busca la integralidad. La unidad, que es la articulación de las políticas que brindan las instituciones, los procedimientos y las prestaciones para poder alcanzar un objetivo. Y la participación, que es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores sociales, públicos y privados, involucrados en el sistema de seguridad social integral. Un principio importante y que no se aplica en todos los sistemas de pensiones es el autofinanciamiento, que es aquel que va a permitir el funcionamiento del sistema en equilibrio financiero y actuarialmente sostenible. La eficiencia es un principio fundamental de la seguridad social porque es la mejor utilización de los recursos disponibles para que los beneficios que la ley brinda sean prestados en forma oportuna, adecuada y suficiente. Un beneficio no otorgado en forma oportuna, pues evidentemente no va a resultar beneficioso, como hemos visto en muchos casos, que el trámite de una pensión demora tanto tiempo que a veces ya el propio asegurado fallece y no goza de esa pensión. Las fuentes normativas que rigen la seguridad social en general en el mundo está dada con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración establece que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Esta declaración ha obligado prácticamente que todos los estados, que todos los países consideren en su constitución, en su Carta Magna, consideren este derecho porque es un derecho fundamental. Y así nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 10 establece que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El artículo siguiente, el artículo 11, establece que el Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Vamos a ver cómo es que en los sistemas de pensiones contributivos y no contributivos se aplican los esquemas, el financiamiento y la administración. Sabemos que los sistemas de pensiones creados por una ley establecen en la misma ley el porcentaje de la contribución o del aporte y también la forma de calcular y otorgar las pensiones, lo mismo que su financiamiento y su administración. Así tenemos un sistema de reparto donde las aportaciones de los actuales trabajadores financian las pensiones de los jubilados, lo que implica un gran riesgo de un desequilibrio o desproporción entre lo aportado y el monto de la pensión, dado que además existen topes en el monto de las pensiones. Este sistema de reparto simple se ve y se aplica en el Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP, donde todos sabemos que quienes sostienen prácticamente el pago de los actuales pensionistas son los trabajadores con sus aportes obligatorios que hacen. El sistema de ahorro individual o capitalización, también contributivo, donde se financia con los aportes del trabajador, el monto de la pensión es directamente proporcional al monto del ahorro acumulado. Por ello, en este sistema de capitalización individual, que es el que emplea el sistema privado de pensiones, empresas privadas denominadas AFP son las que lo administran
y ellas a través de las inversiones que pueden realizar es que pueden incrementar el fondo de pensiones y cada trabajador puede conocer qué monto tiene de lo aportado y de lo ganado con la rentabilidad que producen las inversiones porque llevan una cuenta individual. El sistema de cobertura universal se da en los sistemas no contributivos, donde el Estado financia las pensiones con los recursos fiscales. En nuestro país tenemos un programa que no data de hace muchos años, como es el caso de la pensión 65, donde los beneficiarios de esta pensión no aportan, es un sistema no contributivo y quien asume la totalidad del pago de las prestaciones es el Estado a través de los recursos que pagamos todos los peruanos. Comenzaremos a explicar los sistemas de pensiones en nuestro país. Para poder entender y saber la aplicación de cada uno de estos sistemas y la cobertura, es decir, a quienes comprende, vamos a ver cómo es la cronología de los sistemas de pensiones, cómo ha sido la aparición en, en el tiempo de cada uno de estos sistemas. Como habíamos manifestado, en nuestro país data del 22 de enero de 1850 que se da la ley de goces, denominada también ley de goces de 1850. A esta ley pertenecían únicamente los trabajadores, los servidores al servicio del Estado. No podían pertenecer ningún trabajador al servicio de un empleador privado. Solamente los que prestaban servicios al Estado pertenecían a esta ley, es decir, tenían una cobertura de pensión. El 11 de julio del 62, y esta fecha es muy importante porque luego vamos a ver cómo leyes posteriores consideran esta como una línea base para el otorgamiento de prestaciones, es que se crea la Caja Nacional de Pensiones mediante la ley 13724, que en realidad esta Caja Nacional de Pensiones viene a ser la antecesora que luego va a ser sustituida por el Decreto Ley 1990 que crea el Sistema Nacional de Pensiones. En el año 72, a finales ya de este año, en diciembre, mediante el Decreto Ley 19846 crea el régimen militar policial. Al año siguiente se crea la Caja Militar Policial, que es la entidad que lo va a administrar y que sigue vigente hasta el momento. En el año siguiente, el año 73, se crea el Sistema Nacional de Pensiones, regulado, dado por el Decreto Ley 19990, más conocido ahora como las personas lo denominan como régimen de la ONP por la entidad que lo administra. Y lo mismo el siguiente año, el 26 de febrero de 1974, mediante Decreto Ley 20530, se crea el régimen de compensaciones y pensiones del Estado. Este régimen va a sustituir a los que estaban a la antigua ley de goces de 1850, es decir, va a comprender a los pensionistas de esa ley. Como pueden ver, estos tres últimos sistemas de pensiones han sido creados mediante decreto ley, el decreto ley 19846, régimen militar policial, el decreto ley 19990, sistema nacional de pensiones y el decreto ley 20530, régimen de pensiones a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque en esa época teníamos un gobierno de facto en nuestro país y los gobiernos de facto pueden dar leyes solo a través de decretos leyes. Por eso estos tres regímenes se crean en ese tiempo. El último sistema de pensiones que se crea en nuestro país y que ya no resulta tan nuevo porque va a cumplir este año justamente 25 años desde su creación, es el sistema privado de pensiones, creado por el Decreto Ley 25897 el 6 de diciembre de 1992. Comenzaremos entonces a desarrollar lo que es el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley 19990 y que comprende a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada
y a los servidores públicos que ingresaron al Estado con posterioridad al 11 de julio del 62, esa fecha que les dije que era importante tener en cuenta, porque justamente todos los que ingresaban al servicio del Estado antes del 11 de julio del 62 eran comprendidos en la antigua Ley de Goces de 1850. Entonces, todos los que ingresaban después de esa fecha al Estado ya eran comprendidos en lo que era la Caja Nacional de Pensiones, sustituida luego por este Sistema Nacional de Pensiones. Este sistema de pensiones actualmente es administrado por la Oficina de Normalización Previsional, que fue creada mediante Decreto Ley 25967 y que mediante Ley 26323 en junio del 1994 se le otorga la administración del Sistema Nacional de Pensiones y del Fondo de Pensiones regulado por el Decreto Ley 1990. Según la ONP, a diciembre del 2013, el Sistema Nacional tiene a su cargo 481.366 pensionistas y cuenta con 3.704.153 asegurados, de los cuales solo el 42% aporta de manera activa. Una fuente más actualizada señala que el Sistema Nacional de Pensiones a noviembre del 2016 tenía ya 4.410.000, es decir, sigue incrementándose el número de sus asegurados. Los antecedentes para este Sistema Nacional de Pensiones se dan con la Ley 8433, porque en nuestro país primero se da una protección de seguro social obligatorio en salud únicamente en el año 36. Luego, en 1961, con la Ley 13640, se crea el Fondo de Jubilación Obrera, solamente dirigida su cobertura a los obreros. Por eso es que vamos a ver que existen en cuanto a salud, al Seguro Social de Salud, un hospital obrero. Luego, en 1962, por la ley 13724, como ya lo hemos visto anteriormente, se crea la Caja Nacional de Pensiones, que comprende ya a todo el personal también empleado, y por eso hay un hospital del empleado, ¿no? Y ya en el año 73 se crea el Sistema Nacional de Pensiones, en ese entonces a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social. La base legal son el propio Decreto Ley 19990, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 01174. Luego son importantes dos leyes que vamos a referirnos de manera muy especial, que es el Decreto Ley 25967, dado en el año 92, y la Ley 26504, dada en el año 95, mediante los cuales se hacen importantes cambios a los requisitos para acceder a una pensión en este régimen de pensiones. Luego también vamos a ver los regímenes especiales que se administran en este régimen, que se otorgan también pensiones en este mismo Sistema Nacional de Pensiones, pero con condiciones más beneficiosas, como es la ley del régimen minero, el régimen de construcción civil y uno último que se ha creado, que es el régimen de los trabajadores pesqueros. Como asegurados están los trabajadores de la actividad privada, trabajadores al servicio del Estado, pero también están los trabajadores del hogar, que es obligatorio su afiliación a este sistema de pensiones. También los trabajadores artistas, los futbolistas, los trabajadores independientes que de manera facultativa quieren aportar a un sistema de pensiones, y ahora también los trabajadores del Estado que ingresan bajo una nueva modalidad denominada Contrato Administrativo de Servicios, conocidos como los CAS. En este sistema tenemos tres tipos de asegurados. Los obligatorios, que su denominación está así dada en la ley porque en ese tiempo no existía otro sistema alternativo como ahora lo es el sistema privado. Entonces todos los trabajadores pertenecían al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Salvo los del Estado que estaban en la ley de goces.
y por lo tanto su pertenencia era obligatoria. Se denominaban asegurados obligatorios y luego los facultativos, que eran los trabajadores que realizaban alguna actividad económica de carácter independiente que les proporcionaba ingresos y que voluntariamente se acogían al Sistema Nacional de Pensiones a través del aseguramiento facultativo. Y los asegurados de continuación facultativa, que era una mezcla de los anteriores, donde los asegurados obligatorios, al dejar de trabajar, decidían continuar aportando porque de repente no cumplían con los años o los requisitos para tener pensión, entonces querían continuar aportando en forma independiente, entonces era continuación facultativa. En este sistema de pensiones hay un gran cambio, un importante cambio en cuanto al aporte. El aporte era antes compartido entre el trabajador y el empleador. 6% a cargo del empleador, 3% a cargo del trabajador, lo que hacía un total de un 9% de la remuneración asegurable del trabajador. Luego, en el año 95 es que se establece que el aporte para el sistema de pensiones va a ser enteramente de cargo del trabajador. El empleador ya no va a aportar ningún porcentaje para el sistema de pensiones en el que esté comprendido el trabajador, pero sí se hace cargo del total del aporte para el seguro de salud, porque igual también para el seguro de salud, la seguridad social de su trabajador estaba antes también compartida entre el trabajador y el empleador. En el caso de los asegurados facultativos y los trabajadores del hogar, también su aporte es el 13%, pero del monto que señalen que reciben como ingresos, porque a veces en el caso de los trabajadores del hogar no tienen planillas y no les entregan boletas de pago, aunque ya la ley ha obligado que a los trabajadores del hogar se les otorgue boleta, entonces aportan el 13% de lo que señalen que tienen como ingresos, pero ese monto que señalan como ingreso no puede ser menor al monto de la remuneración mínima vital. Por tanto, estos asegurados mínimamente van a aportar el 13% de lo que es el monto de la remuneración mínima vital. Igual los CAS, el personal CAS al servicio del Estado también aporta el 13%. Había siempre un problema muy grande en este sistema, que era poder demostrarle a la ONP cuál es la totalidad de los aportes. Uno podía salir diciendo yo tengo 20 años de aporte y iniciaba su trámite para el otorgamiento de la pensión, y luego la ONP le decía no has completado los 20 años porque tales periodos no se te han reconocido porque de repente dejó un buen tiempo de aportar. Eso se acabó con la dación de la ley 28407, que estableció que los periodos de aportación no pierden validez, así pasen los años que pasen de haber aportado. En esa misma línea y antes de la dación de la ley, el Tribunal Constitucional ya había dado, mediante sentencia recaída en expediente 02257-2007, que el cumplimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se originaba en la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora. Es decir, bastaba acreditar el vínculo laboral para que los aportes sean reconocidos durante el periodo de vigencia de la relación laboral. Porque como les manifestaba, todo trabajador aportaba como un asegurado obligatorio. Entonces, ya se ha establecido con qué documentos se debe acreditar la relación laboral, que por ende lleva a acreditar los aportes realizados. Todo esto lo van a poder ver en las diapositivas del PowerPoint que se le va a entregar. Están los certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, la liquidación de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcitea, del IPS, de Salud, e incluso la ONP ha señalado ahora que el carnet del Seguro Social del IPS o de obrero o empleado también es válido para acreditar los aportes, ¿no? Porque hemos visto casos de algunas personas que han guardado muy diligentemente sus carnets, pero no se les reconocía como válidos. Ahora sí pueden servir para acreditar los aportes. Y evidentemente los libros de planillas de remuneraciones pues es una prueba eh, plena para acreditar los aportes. Ahora, si no tienen ninguno de estos documentos, la ONP permite la presentación de una declaración jurada del empleador
indicando los periodos laborados, suscrita esta declaración por el representante legal del empleador, pero no puede ser cualquier persona que diga ser el representante del empleador, sino se tiene que acreditar con la copia literal de la partida registral inscrita en los registros públicos, porque en los registros públicos se inscribe en el registro, en el libro de personas jurídicas, al empleador, su representante legal. Entonces, si esa persona es la que emite esa declaración jurada, es válido lo que él señale en esa declaración. Vamos a entrar a desarrollar rápidamente lo que son las prestaciones en este sistema de pensiones. En realidad, en todos los sistemas de pensiones las prestaciones son las mismas. Se otorga pensión de jubilación al titular, es decir, al trabajador, cuando cumple los requisitos necesarios, de invalidez en caso se incapacite para el trabajo, el propio trabajador, y pensión de viudez ya para su cónyuge, su pérstite en caso de fallecimiento del titular, y la pensión de orfandad también para sus hijos sobrevivientes en caso de fallecimiento, y pensión de ascendientes para los padres. Esta última sí no se otorga en todos los sistemas de pensiones, como vamos a ver. La norma que les decía que era importante fue el Decreto Ley 25967 que se dio en diciembre del 92, que fijó en 20 años el mínimo de aportación para jubilarse. Antes se podía jubilar el trabajador en este Sistema Nacional de Pensiones con 15 años de aportes los varones y 13 años las mujeres, teniendo 13 años de aportes, teniendo en ambos casos el varón 60 años y la mujer 55 años de edad. Esos eran los únicos requisitos. Y con este decreto ley en el año 92 eliminó ello porque estableció que para todos los casos, el mínimo de años de aportación para jubilarse eran 20, tanto para hombres como para mujeres. De esa forma derogó un régimen especial y la pensión reducida que había en este régimen, que era el régimen especial, que era aquel que permitía tener una pensión en este sistema aún con 5 años de aportes, pero a condición de haber nacido los varones antes del 1 de julio de 1931 y las mujeres antes del 1 de julio de 1936. Esto quedó de alguna manera derogado de manera tácita por este decreto ley 25967. Y se mantenía la pensión adelantada, ¿no? Y otra novedad de este decreto ley es que estableció topes en el monto de la pensión máxima. Lo estableció en 600, actualmente el tope es 847. Además, dispuso la creación de la ONP. Con este decreto ley es que se crea la ONP en sustitución del IPS para administrar lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, únicamente porque el sistema de salud es administrado por eSalud. La ley 26504 de julio del 95 también trae otro aspecto importante, porque así como la anterior ley que hemos hecho referencia establece un mínimo de años de aportaciones que los eleva para poder tener derecho a una pensión de jubilación, esta ley 26504 lo que eleva es la edad. La eleva a 65 años, estableció como requisito para tener derecho a la pensión de jubilación 65 años, tanto para varones como para mujeres. Esto creó un serio problema en ese momento porque, como habíamos dicho anteriormente, las mujeres con 55 años de edad y 50 incluso si querían adelantar su edad de jubilación, podían acceder a una pensión. A partir de julio del 95 ya no podían, y aquellas que tenían incluso 55 y estaban a punto de solicitar su pensión, tuvieron que esperar 10 años para poder solicitar su pensión porque se había incrementado en 10 años, en 65 años la edad de jubilación. Y esta ley 26504 también es la que fija primero en 9% el aporte para el Sistema Nacional de Pensiones y enteramente de cargo del asegurado, ya no compartido con el empleador, y establece periodos de vigencia de ese aporte de 7%, luego del 9%, y que se iba a incrementar en 11 y llegó hasta 13, que es actualmente el porcentaje del aporte.
En la pensión de jubilación existe el régimen general en donde se le otorga la pensión normalmente, como habíamos referido anteriormente, al trabajador o asegurado cuando tiene mínimo 20 años de aportes y 65 años de edad. Son esos los dos requisitos para acceder a una pensión actualmente en este régimen. Y la pensión de jubilación tiene un tope máximo de 857,36 y un tope mínimo de 415. ¿Esto qué significa de los topes? Que como habíamos hablado que este es un sistema de reparto simple, lo que el trabajador aporta no va a una cuenta individual propia de cada asegurado, de cada trabajador, sino que al momento de calcularle su pensión en base a lo que ha aportado, le puede salir un monto superior a los 857, no le van a otorgar porque hay un tope. Entonces le otorgan ese monto y en eso se ven perjudicados aquellos que ganan un monto mayor y que evidentemente aportan también más. Y el monto mínimo también va a ayudar de la misma forma a beneficiarse a quienes del cálculo de su pensión, de lo que han aportado, les resulte un monto inferior a 415, no le van a dar, digamos, si le sale 200 o 300, sino le van a pagar los 415 porque ese es el tope mínimo. En ese sistema de pensiones también se puede adelantar la edad de jubilación, que es 65 años, hasta en 5 años. Perdón, los hombres a condición de tener mínimo 55 años de edad, pero ya no van a tener solo 20 años de aporte, sino tienen que tener 30, 10 años más y con 55 años pueden adelantar su edad. En el caso de las mujeres, desde los 50 años pueden adelantar la edad, pero a condición de tener 25 años de aporte mínimo. Este adelanto va a producir que se les descuente un 4% del monto de su pensión por cada año que hubieran adelantado hasta los 65. Vale decir que si un varón desde los 60 años pide su pensión adelantada, son 5 años los que está adelantando y 4% por cada año le va a significar un descuento de su pensión de 20%. Y eso, por si acaso, es irrecuperable. No se piense que al cumplir los 65 años, lo que se le descontó a los 60 le van a restituir. No, es irrecuperable, así lo establece la propia ley. Existe también la pensión de jubilación reducida, en la que, como habíamos manifestado, se podía con 5 años tener derecho a pensión con la condición de haber nacido antes del 36 los varones y antes, perdón, las mujeres y antes del 31 los varones. ¿Y por qué me refiero a esto que ya, como les había manifestado, estaba derogado? Porque al elevarse a 20 años ya nadie podía con 5 años de aportes tener derecho. Sin embargo, se dio una disposición judicial que estableció que estas condiciones de poder, aunque parezca mentira, podría alguien tener una pensión con solo 5 años, pero siempre y cuando hayan cumplido estas condiciones entre diciembre del 92, que es la fecha que se da esta ley que modifica y sube a 20 años los aportes, y el 18 de julio del 95, que es la que sube la edad a 65 años. Es solamente en esos casos se va a poder dar. Hay un régimen especial de jubilación que se ha creado y se ha reglamentado en el año 2010, que es el de jubilación para la sociedad conyugal. Es decir, van a tener pensión en el Sistema Nacional de Pensiones que estamos desarrollando. No es un régimen, se denomina régimen especial, pero no es que tenga condiciones o montos o forma de calcular la pensión distinta, sino las condiciones son para cumplir los requisitos. Mediante la ley 25.451 se modificó el decreto ley 1990, creándose el régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal o las uniones de hecho, cuyos miembros cumplan con ser mayores de 65 años de edad y que en conjunto acrediten un periodo no menor de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué quiere decir en conjunto? Que si, por ejemplo, una pareja de esposos, él aportó 10 años y la mujer otros 10 años, se presentan juntos y ahí suman los 20 años que se exige mínimo de aporte y ahí sí pueden acceder a una pensión en este régimen de jubilación para sociedad conyugal. Lo mismo las uniones de hecho.
pero en el caso de las uniones de hecho, tienen que acreditar su unión con una sentencia firme que declare esta unión de hecho y que la convivencia permanente y estable de esta pareja tenga más de 10 años al momento que van a solicitar su pensión. Y en el caso del matrimonio civil, que tengan más de 10 años de realizado el matrimonio. Esas son las condiciones. Ambos cónyuges o miembros de la unión de hecho deben presentar una declaración jurada suscrita conjuntamente en la que se declare que no perciben pensión de jubilación bajo ningún régimen previsional u otro que otorgue prestaciones económicas de manera periódica por parte del Estado bajo responsabilidad civil, administrativa e incluso penal. Entonces, bajo esas condiciones, una pareja puede solicitar y acreditar sus aportes en conjunto. La pensión de invalidez en todos los regímenes se da cuando el asegurado se encuentra en una incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente que le va a impedir ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibe otro trabajador de la misma categoría en un trabajo igual, y esta pensión que otorga el Sistema Nacional de Pensiones equivale al 50% de la remuneración o ingreso de referencia. Es decir, si una persona es invalida, le van a otorgar el 50% de su pensión, eh, la misma que va a poder incrementarse, la ley dice, en un porcentaje de 2 a 10 si es que tiene cónyuge a su cargo, o de 2 a 5 si es que tiene hijos por cada hijo. No conozco casos que se haya incrementado en más de 2%, es decir, siempre la ONP incrementa el monto de la pensión de jubilación en 2% por cónyuge, y si tuviera pues dos hijos, sería 2% por cada uno, sería 4% más 2 de la cónyuge, sería 6%, lo cual significaría que el pensionista de invalidez tendría 56% de su remuneración como monto de pensión. Es importante tener en cuenta que si una persona se invalida a causa de un accidente y no está aportando, sí tiene derecho a una pensión de invalidez. Muchas personas no lo saben y creen que porque no están aportando al Sistema Nacional de Pensiones y ocurre un accidente que los deja inválidos, no tramitan su pensión, pero sí tendrían una pensión. Lo mismo ocurre para los asegurados que ya tienen 15 años como mínimo de aportaciones, tienen derecho a pensión aunque no estén aportando en ese momento. En el caso de accidente no importa el tiempo, o sea, pueden tener hasta un mes, menos de un año, y sí van a tener derecho a una pensión de invalidez. Luego, para quienes tienen más de 3 años, pero menos de 15 años de aportaciones, sí se les exige un tiempo mínimo de aportes a este sistema, que es 12 meses de aportación en los últimos 36 meses. Si son continuos, vale decir que en los últimos 3 años, por lo menos hayan aportado al sistema 12 meses, un año. Y en el caso de los asegurados que tienen menos de 3 años de aportes, sí se les exige que tengan 18 meses de aportación en los últimos 36 meses anteriores a la contingencia, aunque no estén aportando. Tenemos la otra prestación que se otorga, que es la pensión de viudez. Esta evidentemente ya no le corresponde al asegurado, sino más bien a sus deudos o a su viuda al momento de su fallecimiento. En este sistema es muy peculiar porque se le otorga a la viuda, a la cónyuge supérstite del asegurado, o sea, no necesariamente va a acceder a una pensión de viudez la viuda de un pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, sino también la viuda de un asegurado. Es decir, si él aún no había tramitado su pensión de jubilación, la viuda lo puede hacer y basta acreditar su condición de cónyuge supérstite en el caso de la mujer. En el caso del varón, en cambio, del viudo, se le exige, la condición es que éste sea inválido o mayor de 60 años de edad, ¿no? Y que haya dependido o que haya estado a cargo de la asegurada, de la esposa, y que el matrimonio se hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes de que el asegurado cumpla 60 años de edad.
¿no? Si fuese hombre o 50 años si fuese mujer, o más de 2 años antes del fallecimiento del causante en caso de haberse celebrado el matrimonio a una edad mayor a las indicadas. Por eso hay que tener en cuenta si se quieren casar de repente para beneficiar a alguien con la pensión, no en todos los casos van a poder acceder, hay que ver esta parte de la diapositiva. ¿Cómo es el monto que se otorga para poder en la pensión de viudez? Igual que la pensión de viudez, parte del 50% de la probable pensión, si estamos hablando de un asegurado, de la probable pensión de jubilación que hubiera tenido o de invalidez del causante asegurado, es decir, de aquel que aún no era pensionista, o el 50% de la pensión del pensionista fallecido, teniendo derecho además a una bonificación por gran invalidez si no puede valerse por sí mismo. Es decir, en el caso de la pensión de viudez, si el cónyuge que queda vivo no puede valerse por sí mismo para hacer los quehaceres cotidianos de la vida y requiere del cuidado permanente de otra persona para esos quehaceres, en este sistema se le permite otorgarle una bonificación que se denomina por gran invalidez y que consiste en el monto de una remuneración mínima vital. Con eso se puede ayudar o pagarle a una persona para que lo cuide. Esta bonificación es totalmente independiente al monto de la pensión de viudez. A partir de enero de este año 2018, la ley 30700 ha establecido que los pensionistas por viudez de este Sistema Nacional de Pensiones, que al 21 de diciembre de 2017 ya tengan cumplido los 65 años de edad y hayan adquirido la condición de pensionistas de manera definitiva, van a recibir 100 soles adicionales en el monto de su pensión como bonificación extraordinaria, la cual no tiene naturaleza pensionable. La pensión de orfandad se otorga a los hijos menores de 18 años de edad del asegurado o pensionista y es el 50% de la pensión que se divide entre todos los hijos que sean menores de 18. Este beneficio, si bien es cierto, se otorga a los hijos menores de 18 años de edad. Cuando estos cumplan los 18 años de edad, se puede mantener y seguir percibiendo, es decir, extender el pago de la pensión a los hijos, siempre y cuando, los hijos mayores de 18 años de edad, siempre y cuando estos sean incapacitados para el trabajo o sigan en forma permanente, perdón, ininterrumpida, estudios de nivel básico superior. Lo que se quiere es proteger que los hijos que se quedan desamparados por el fallecimiento de sus padres por lo menos puedan terminar sus estudios percibiendo el monto de la pensión de orfandad. La pensión de ascendientes en este sistema solo se otorga a los padres del causante asegurado, pensionista, ¿no? Solo se les otorga en caso de no haber generado de manera conjunta pensión de viudez u orfandad para los sobrevivientes. Es decir, si se trata de un asegurado que no tiene padres con derecho a pensión o hijos, entonces perdón, que no tiene esposa o esposo, ¿no? O hijos, entonces en ese caso sí sus padres pueden acceder a la pensión de ascendientes. Pero el monto de esta pensión es el 20% para cada ascendiente, ¿no? Si solo queda padre, le darán el 20% del monto de la pensión o de la remuneración del asegurado y el otro 20% para el otro padre. Y la condición, como habíamos dicho, es que hayan dependido económicamente del causante y que además cuenten con 60 años de edad si es el padre o la madre con 55 años a más. Ya hemos explicado el régimen de jubilación de las amas de casa que también pueden acceder a tener una pensión en este Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y que se requiere ahora que cumplan los mismos requisitos que los asegurados para la pensión de jubilación, porque antes sí se les permitía con 5 años de aporte, en el caso de las amas de casa, poder percibir una pensión de jubilación. Además del Sistema Nacional de Pensiones, la ONP actualmente tiene a su cargo regímenes de seguridad social para los trabajadores y los pensionistas pesqueros.
Asimismo, administra el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. El régimen del Decreto Ley 18846, que era el que otorgaba el régimen de la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales. También administra y otorga las pensiones a los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530, pero solo de aquellas entidades del Estado que han sido liquidadas. Ya habíamos dicho que en este sistema de pensiones y tanto en los regímenes especiales que administra el sistema, la ONP, el monto de la pensión tiene un tope de 857 y la pensión mínima de 415 soles, perdón. Estamos presentando un cuadro que que refleja, creo, de manera más didáctica los requisitos para tener la jubilación minera que se da con esta ley 25009, pero que no es que tenga un sistema especial, sino que lo que es especial son las condiciones, como podemos ver, pero la pensión es en el Sistema Nacional de Pensiones, pero los requisitos justamente dados por las condiciones de riesgo que implica esta labor minera, los requisitos también son más beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, para los trabajadores que laboran en minas subterráneas, la edad que se requiere es 45 años y 20 años de aportes, de los cuales por lo menos en esta labor deben haber aportado 10 años como mínimo. Para los trabajadores de minas a tajo abierto es 50 años de edad, 25 de aportes y mínimo 10 en este trabajo. Para los que laboran en centro de producción, que es lo que ya produce menos riesgo, es la edad de 50 años y 30 años de aporte y mínimo tienen que haber trabajado 15 años desempeñando esta labor de riesgo. El régimen de jubilación minera es de aplicación para los asegurados que hasta el 18 de diciembre del 92 reunían los requisitos de edad y aportaciones que hemos señalado, porque recuerden que a partir del año 92 los requisitos de edad y jubilación se modifican, ¿no?, con esta ley que se da en el año 92. El cálculo de la pensión para estas modalidades no está sujeto a descuentos por años de adelanto. Recordemos que habíamos dicho que cuando se accede a una pensión en este régimen con una edad menor a los 65 años, se va a descontar 4% por cada año de adelanto. Esto no aplica para los trabajadores de la jubilación minera. En nuestro país existía también una caja de beneficios sociales del trabajador pesquero. Esta caja entró en liquidación y ha sido sustituida o se ha creado un régimen especial pesquero, el REP, por la ley 30003, que permite a los trabajadores pesqueros elegir libremente el régimen previsional al cual pertenecer, y ya sea en el régimen especial de pensiones, el REP, o el sistema privado de pensiones. Entonces, eh, es que hay que en este sistema los trabajadores pueden optar entre el sistema privado de pensiones o el sistema del trabajador pesquero, que va a tener una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones, en el Sistema Nacional de Pensiones. El proceso de afiliación no lo realiza directamente el trabajador pesquero, sino que es el armador, su empleador, quien va a afiliar al trabajador pesquero a su cargo, a los trabajadores pesqueros a su cargo, dependiendo si estos han escogido el régimen especial, el REP, o el sistema privado. El armador debe entregar la cartilla informativa dentro de los primeros 5 días que comienza a trabajar el trabajador pesquero, para que él pueda escoger dentro de los 10 días, de acuerdo a su voluntad, de afiliarse a cualquiera de los dos sistemas. La ley indica que el trabajador debe informar por escrito a su empleador que desea afiliarse al REP dentro de los 10 primeros días de iniciada la relación laboral. Entonces, como estábamos diciendo, el régimen especial pesquero, REP,
es obligación del armador, del empleador, entregar esa cartilla informativa para que el propio trabajador sea el que escoja. Y la ley indica que el trabajador debe informar por escrito a su empleador que desea afiliarse al REP dentro de los 10 primeros días de iniciar la relación laboral. El trabajador también tiene la posibilidad de afiliarse a una AFP si así lo desea. La afiliación al régimen especial pesquero, REP, la realiza el armador, como habíamos dicho, pero de manera virtual en el portal web de la ONP a través de un aplicativo especial creado para este nuevo sistema. Es importante tener en cuenta que como este es un régimen, si bien es cierto, es un nuevo régimen especial para los trabajadores pesqueros, viene de la caja de beneficios y seguridad social del pescador que ha sido liquidada. Entonces, además de nuevos trabajadores pesqueros que vayan a incorporarse a este régimen especial, también lo pueden hacer los que vienen y han pertenecido a la caja de beneficios y seguridad social del pescador, pero que laboran empresas calificadas por Produce como armadores de embarcaciones pesqueras de gran escala. Estos trabajadores pesqueros que estuvieron inscritos en la Caja de Beneficio Social del Pescador y se encuentren registrados en listados de beneficiarios que dicha caja irá publicando progresivamente en el Diario Oficial del Peruano. Es decir, no todos los provenientes de la Caja de Beneficio Social del Pescador van a poder afiliarse, sino aquellos que estén en una relación que la propia empresa la empresa en liquidación de la caja es la que va a registrar estos listados. Entonces, y se van a publicar en el Diario Oficial del Peruano, es decir, los trabajadores pesqueros van a poder ver y si se encuentran en esos listados, sí van a poder pertenecer al régimen especial pesquero. Esa lista de pensionistas y trabajadores pesqueros comprendidos en la declaración de disolución y liquidación de la Caja de Beneficio Social del Pescador contiene la relación de personas hábiles que puedan acogerse libremente a estos beneficios contemplados en este régimen. Y las referidas listas tienen carácter declarativo y son irrevisables, al igual que las demás información remitida por la Caja declarada en disolución y relacionada con los beneficios de la ley. Es decir, no van a poder reclamar aquellos que no están comprendidos en esas relaciones porque son irrevisables. Lo que la caja de beneficio social del pescador señale, consignen esas listas, a las personas que consignen esas listas, esos van a ser los que van a poder afiliarse a este régimen especial. ¿Cuál es el aporte que se hace en este régimen especial del pescador? El trabajador pesquero aporta el 8% de la remuneración mensual que recibe y su empleador, el armador, aporta el 5% de la remuneración que le paga a su trabajador pesquero. Es decir, en este caso volvemos al régimen compartido del aporte. El 8% a cargo del trabajador y el 5% a cargo de su empleador, lo que hace un total de 13%, perdón, de 12%. En ningún caso la remuneración asegurable del trabajador pesquero puede ser inferior a la remuneración mínima vital. Ello evidentemente para el aporte, o sea, el 13% no va a ser inferior o el 12% inferior a un monto de la remuneración mínima vital. ¿Qué prestaciones se otorgan en este régimen especial pesquero? Se otorgan de acuerdo a la estacionalidad. Recordemos pues que hay épocas de veda, hay épocas de pesca, ¿no? Y también al riesgo propio de la actividad pesquera. Estos regímenes especiales como el minero son regímenes que implican un cierto riesgo para la vida del propio trabajador. Entonces, los beneficios que se otorgan son de acuerdo a la estacionalidad y al riesgo propio de cada actividad pesquera, así como los aportes que efectúen los trabajadores pesqueros y los armadores. La REP ofrece los siguientes beneficios como prestaciones: la pensión de jubilación, la de invalidez y la de sobrevivencia para la cónyuge o conviviente y para los hijos del causante. El monto de la pensión también tiene un tope máximo de 660 soles mensuales y el pago que se efectúa de la pensión en este régimen especial es 14 veces al año, es decir, un pago mensual por cada uno de los 12 meses y en julio y en diciembre se paga el doble por gratificación. Por eso hacen 14
montos de remuneración, de pensión que se les paga. Bien, hemos llegado al final de la parte de este curso desarrollando el Sistema Nacional de Pensiones y continuaremos en los siguientes módulos en la otra clase que también vamos a tener y poder luego de esta clase ustedes van a tener la posibilidad de interactuar a través del chat para poder aclarar y hacer precisiones respecto a los temas desarrollados en esta primera clase. Agradezco la, la atención que ustedes brinden a este módulo.